Gracias, Padre amado, por la oportunidad que me has dado de poder estar en tu casa nuevamente, de ser el instrumento para llevar esta enseñanza, estas palabras a nuestros hermanos presentes el día de hoy. Bendiciones a ustedes y gracias por estar aquí en la casa de nuestro Señor y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Vamos a hablar un tema que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con el entrenamiento. Pero no se trata del entrenamiento físico solamente, sino del entrenamiento a nuestro espíritu. Vamos a hacer un paralelismo. ¿Cuántos en algún momento no hemos ido a un gimnasio para tratar de mejorar algún aspecto físico de nuestro cuerpo? Por salud o por el simple hecho de querer mejorar nuestro aspecto físico. Hemos ido al gimnasio y hemos puesto mucho empeño y a veces hasta sacrificio, dietas, quitándonos tiempo para otras cosas para dedicárselo al gimnasio. Bueno, en los tiempos, vamos a remontarnos a los tiempos de Pablo. Y en su primera carta a Timoteo. Timoteo en aquel entonces se encontraba en la ciudad de Efeso. Es una ciudad que pertenecía al Imperio Romano, en donde por cultura grecorromana se le rendía mucho culto a la belleza y al físico, a la fuerza. Entonces los muchachos o los jóvenes de aquella época pasaban horas entrenando. Y esas horas o esa actividad le llamaba mucho la atención a Pablo. Y Pablo quiso usar ese contexto para que los cristianos de la época en esa iglesia de Efeso pusieran ese mismo empeño que ponían en los gimnasios, los jóvenes de los gimnasios, los pusieran en las cosas que realmente importan, que son las cosas de nuestro Señor, Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso. Y vamos al versículo que vamos a tratar el día de hoy, y que da el título de esta cápsula, que es el gimnasio de nuestro espíritu, que es la disciplina que activa la revelación. Para ello nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida? Aquí Pablo está usando un contexto que Timoteo estaba familiarizado. En aquel entonces se dice que podía haber tenido unos 30 o 33 años y, como todo joven, también en algún momento estuvo preocupado también por lo físico. Y aquí Pablo no está condenando el ejercicio físico como tal. En su primera línea dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Él no está diciendo que el ejercicio físico sea inútil o que sea malo para nuestro cuerpo, sino que
reconoce que tiene beneficio, pero el beneficio es momentáneo, es pasajero. Advierte que es limitado. Ayuda al cuerpo aquí y ahora, pero con fecha de caducidad. Todos sabemos que todos vamos a envejecer y que obviamente nuestras fuerzas y nuestro físico ya no será como cuando teníamos 20 años. Si antes alguien me dice que caminaba 5 kilómetros con 60 años, dudo mucho que lo haga. Tendría que ser un atleta de élite. Y eso implica sacrificio, compromiso y sobre todo mucha obediencia. Y el segundo punto que vemos en este versículo que dice, pero la piedad para todo aprovecha. Como dije, la palabra piedad en el griego, el término utilizado es eusebia. Y se refiere más que nada a vivir una vida de devoción y de respeto a las cosas de Dios. A diferencia del gimnasio, que como ya dije es una cuestión que tiene fecha de caducidad, la salud espiritual o el entrenamiento que nosotros hagamos a nuestro espíritu nos sirve ahora y en la vida eterna. Amén. Y esto no solamente incide en tu presente. ¿Por qué? Porque afecta áreas de tu vida, como lo son tu carácter, la forma en que hablas, actúas y te relacionas con los demás, inclusive hasta tu paz mental. Y en este mismo versículo podemos ver que tiene una promesa, y es la promesa doble de que te va a ayudar ahora y asegura tu destino eterno. Amén. Pablo admiraba la disciplina que tenían los atletas de la época. Inclusive sabían, bueno, en aquel entonces cuando ellos competían por una corona que era hecha de laurel, que a los pocos días obviamente se secaba. Y por esa corona los atletas se sacrificaban, dejaban de comer cosas que a ellos les gustaban, por no poner en riesgo su rendimiento, y entrenaban durísimo. El giro que Timoteo le quiere decir que Pablo le dice a Timoteo, es que tuviera la misma constancia en la oración y en su carácter que la misma constancia o la que tenía él con una rutina de gimnasio. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 24-25, los versículos 24-25 de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y es el mismo versículo o parte del versículo que creo que leyó mi hermano Luis Bermúdez el lunes en la vigilia, en donde Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esto delata el sentimiento que tenían los atletas en ese entonces, de abstenerse de mucho y de sacrificarse por algo que era momentáneo, que es de este mundo. Competían por hojas de laurel, como lo dije. Nosotros los cristianos
debemos ganar, poner todo nuestro empeño por ganar la salvación que es eterna. El ejercicio corporal, Pablo no dice que es inútil, pero sí temporal. Incluso el mejor atleta envejece y pierde su fuerza. En cambio, el entrenamiento espiritual desarrolla un músculo. Este músculo que no se deteriora con la vejez y que va más allá de la muerte. Amén. Así que ese era el estándar que Pablo quería para ser un cristiano, y es lo que más modela lo que es un cristiano comprometido. Yo les voy a leer cómo dice el mismo versículo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, pero en la versión traducción lenguaje actual. Dice: es verdad que el ejercicio físico ayuda a que el cuerpo esté fuerte, pero la dedicación a Dios es aún más importante, porque nos ayuda en todo y nos promete bienestar en esta vida y en la vida futura. Amén. Entonces, vamos a tratar el primer versículo, que es el de 1 de Timoteo 4:8, y este versículo de la 1 de Corintios, capítulo 9, 24-25, para traer 3 puntos que nosotros como embajadores de Cristo y como cristianos comprometidos y miembros de esta congregación debemos tomar en cuenta. Uno es lo temporal versus lo eterno. Nadie dice que esforzarse por metas terrenales sea malo. Pero acuérdense de que eso tiene una fecha de caducidad. Después de muerto no lo vas a ver. Pero todo aquello que refleje un esfuerzo espiritual tiene un valor eterno. Amén. Que es la promesa de la vida venidera. La disciplina y el sacrificio. Igual que un atleta que sacrifica tiempo, sacrifica de repente cosas, deja de hacer cosas que le gustan hacer, de comer cosas que le gustan, porque de repente pueden serle contraproducentes. Pablo aquí también nos dice que la vida cristiana no es fácil, no es pasiva, al contrario. Si el atleta sacrifica, ¿cuánto más un cristiano debe sacrificar sabiendo de que nuestro galardón es eterno? Es una recompensa que se va con nosotros para la vida eterna y es para siempre. Y el propósito del entrenamiento, el ejercicio físico, un atleta entrena el cuerpo para obtener mejor rendimiento. Nosotros debemos entrenar nuestro espíritu, pero ese entrenamiento debe reflejar un esfuerzo y una constancia, una constante intimidad con nuestro Señor. Por eso digo que Pablo refleja aquí que un atleta es el mejor ejemplo de lo que es un cristiano comprometido. Alguien que sabe que para lograr una meta hay que sacrificarse y hay que estar dispuesto a entrenar y sobre todo a priorizar. Nosotros los cristianos debemos priorizar lo eterno por lo eterno sobre lo pasajero, perdón. Y todo el mundo sabe de que el éxito no llega por accidente ni por casualidad. Un atleta no gana una medalla por el simplemente querer desearlo o quererlo, sino que necesita disciplina e integridad. En la antigüedad, igual que hoy, si un atleta quiere tener éxito, el entrenamiento no es opcional. No es simplemente presentarse y competir. Hay reglas que hay que seguir, hay códigos que hay que tener.
¿Cuántos quieren saber cuáles son esos códigos? Por ejemplo, el primero, y creo que tal vez muchos de nosotros ya lo tenemos, es el compromiso. Cuando un boxeador o un atleta decide participar en un evento, él tiene el compromiso de entrenarse. Y no lo hace una semana ni días. Entrenarse por tiempo. En el contexto de la piedad o en el entrenamiento de nuestro espíritu, no se puede tener frutos espirituales si no se tiene ningún tipo de compromiso. El ejercicio, que como dice Pablo, aprovecha para todo, requiere de una decisión de servir a Dios, de seguir a Jesús de manera oficial y pública. Y no se trata de una emoción, sino de una decisión y de un motivo. Vamos a ver el versículo 4 del Salmo 37. Amén. En donde el salmista nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese compromiso nos lleva a poner las cosas de Dios por encima de todo, a darle nuestra primicia, lo primero de todo. El segundo punto es la regla de la abstención. Así como un atleta, mientras él está entrenando, se abstiene de cualquier cosa que pueda afectar su rendimiento, nosotros los cristianos debemos saber de que hay actividades y de repente hábitos que quizás puede que no sean pecado, pero que no tienen ningún tipo de edificación en nuestra vida como cristianos. No se aprovechan para nada. Y lejos de eso nos afecta de conseguir nuestra meta espiritual. Esto nos lleva a tener una diferencia entre la pregunta de ¿es un pecado lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando? A preguntarse a si esto me ayuda en mi ejercicio espiritual. Dos cosas diferentes. Veamos el versículo 12 de Proverbios 8. Proverbios 8. Versículo 12. Me espera un minuto que no he llegado. Aquí estamos. Bien. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Pero la versión de Dios habla hoy, el mismo versículo, el mismo capítulo, dice: yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Aquel que basa sus decisiones o toma las decisiones consultadas siempre con Dios, jamás se va a equivocar. Amén. La regla número 3. Para esta regla, el mismo Pablo lo dijo en su carta, en su segunda carta a Timoteo. Está en el capítulo 2.
versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto es seguir las reglas del juego. ¿Y cuáles son nuestras reglas? Es la palabra, la Biblia. Si bien es cierto, el ejercicio corporal en cualquier disciplina tiene sus propias reglas. La regla de nosotros en la piedad son las reglas de Dios y están en su palabra. Uno no puede inventar su propia versión de la piedad. O uno no puede inventar su propia doctrina. No se llega a la meta espiritual tomando atajos éticos o siendo deshonesto, porque entonces simplemente el ejercicio pierde su valor eterno. Veamos en la segunda carta de Juan, versículo 9. Amén. Reina Valera 60 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero me gusta la versión Dios habla hoy. El mensaje en este versículo dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Eso quiere decir que cualquiera que quiera venir con doctrinas extrañas a lo que dice la palabra, ese está en otra cosa. No presten oído a aquellas doctrinas raras. Y la regla número 4 es la regla de la persistencia. Un atleta puede entrenar con mucho ahínco, pero puede dejar de entrenar una vez haya pasado el evento. Digo, yo creo que muchos recuerdan el famoso caso de Durán y el no más. No estuvo entrenando. Y cuando vino la pelea, bueno, lo agarraron fuera de condiciones. ¿Y qué pasa? Que un cristiano nunca deja de ser cristiano. Nunca se jubila de su carácter. Y el ejercicio debe ser constante. ¿Por qué? Porque el premio es la vida misma en comunión con Dios, la cual es eterna. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Y esto cómo se consigue? Dice el capítulo 18 de Efesios, perdón, el capítulo 6 de Efesios, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El mensaje está más claro en la Nueva Traducción Viviente, en donde dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Nosotros debemos orar uno por el otro y por todos los que no están con nosotros y que deseamos que vengan a estos caminos. Y por último, pero no menos importante, es la regla de la supervisión. Pablo en aquel entonces actuaba de entrenador de Timoteo, pero no era para ser mejor que otro,
No se trata de eso. El ejercicio no es para lucirnos nosotros mismos, sino para agradar a quien nos llama a estos caminos. Y en este caso, nosotros debemos obedecer a nuestros entrenadores, nuestros pastores. La doctrina que ellos enseñan es la doctrina que está en la Biblia. Y lo hemos podido constatar que sus enseñanzas vienen de lo alto. Entonces nosotros debemos practicar y tomar el ejemplo de ellos. Como Pablo lo manifiesta en Filipenses capítulo 4, versículo 9, se los voy a leer, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Si nosotros queremos llegar a lo que dice nuestro eslogan para este año, nuestra palabra profética recibida, tenemos que ser obedientes, señores, y seguir el ejemplo de nuestros pastores. Para terminar, la vida espiritual es una disciplina profesional, no un hobby de fin de semana ni algo que tú te vas a hacer o vas a realizar motivado por una emoción. Si el ejercicio físico, como vimos, tiene reglas, tiene sacrificio y debe ser de constancia por un cuerpo que eventualmente envejecerá, la piedad o nuestro espíritu merece una disciplina mayor, pues sus resultados son los únicos que nos acompañarán después de la muerte. Amados miembros del Centro Cristiano Embajadores de Cristo y de todos los que nos ven a través de las redes, hoy el Espíritu Santo nos hace un llamado a elevar el estándar de nuestro compromiso. La revelación no es solo un conocimiento que se adquiere, es una luz que se activa solo a través de la obediencia. Y la expansión no es un crecimiento numérico vacío, sino el estiramiento de nuestra capacidad espiritual para poder contener todo lo que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Y para que esto sea tangible en nuestra iglesia y en nuestras vidas personales, debemos entrar en un régimen de la piedad. No podemos pensar que vamos a obtener resultados extraordinarios con esfuerzo, como dice el pastor de Chihuimani. Si queremos ver la expansión de Dios en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, debemos primero ejercitarnos en la oración, en estudiar la palabra y en el servicio con la misma rigurosidad y constancia que lo haría un atleta de élite. Un atleta que se prepara para lograr su meta, que debería ser la gloria, pero aquí. Nosotros tenemos que pelear por la gloria allá. Amén. Dios los bendiga.